Buenas tardes. Vamos a dar inicio. De verdad les agradezco mucho su presencia aquí y en este recinto. Y vamos a dar inicio al seminario de investigación de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. En esta ocasión está con nosotros la doctora Evelyn Rivera Toledo. Gracias, doctora. De verdad es un gusto enorme. Ella, la doctora, está adscrita al Laboratorio de Inmunomodulación y Agentes Patógenos a cargo de la doctora Ana Fischer del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. La autora es químico farmacobióloga, también tiene una maestría en ciencias biológicas y tiene un doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM. Y la autora ha desarrollado su trabajo en el área de investigación básica relacionada con mecanismos de persistencia viral, logrando 18 publicaciones internacionales con 222 citas y un capítulo de libro. Asimismo, la doctora Rivera Toledo ha dirigido tesis de licenciatura y proyectos de servicio social. Y en la actualidad es profesora de asignatura de microbiología y parasitología, así como profesor asociado C de tiempo completo en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Y además, pues la autora tiene la distinción de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1 y es miembro de la American Society for Virology y también miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Y también ha recibido financiamiento a sus proyectos por parte del PAPIT, de la DEGAPA, de la UNAM y también por el antiguo CONACYT, ahora CECITI. Pues gracias, doctora, de verdad que le agradecemos mucho por su pues amabilidad para dar esta plática. Y el título de la plática es Estudio del genoma del virus sincicial respiratorio, relación con el tipo de respuesta inmune inducida en pacientes con enfermedad respiratoria. Gracias, doctora, es un gusto. Gracias. Bueno, pues agradezco la invitación para compartirles el trabajo que hemos estado realizando en el laboratorio a cargo de la doctora Ana Flisser desde septiembre de 2018 que comencé a desarrollarlo. Tuve la oportunidad de eh, tener una plaza como profesora asociada y desde entonces es que tuve financiamiento por parte de la facultad para desarrollar algunos otros objetivos de interés. Y bueno, entonces voy a platicarles primero las generalidades del virus sincicial. Es un virus bastante conocido. Quienes son clínicos pues saben muy bien la relevancia en la población pediátrica y también en la población de adultos mayores. Es un virus con genoma de RNA, pertenece a la familia Pneumoviridae, al género Orthoneumovirus, y este género contiene a tres especies: virus que infectan a bovinos, a ratones y al humano. El nombre común del virus, pues ya todos lo conocemos, es virus sincicial respiratorio humano y el taxonómico es Orthoneumovirus hominis. Fue descubierto desde 1956, aislado a partir de un paciente pediátrico con infección respiratoria del tracto inferior. Y esa fue la primera cepa aislada. Y en la década de 1960 es que se comenzaron a hacer estudios serológicos para evaluar antigenicidad de los diferentes aislados y se distinguieron dos tipos o dos subgrupos denominados A y B. Entonces, desde entonces y hasta el día de hoy se mantiene esa clasificación de los subgrupos, ya no solo considerando la antigenicidad, sino también la secuencia del gen G, que es el más variable de todo el genoma de este virus. A nivel estructural, es un virus envuelto, es una bicapa lipídica que se roba de la membrana de la célula hospedera. En esta bicapa se encuentran ancladas tres proteínas: la pequeña hidrofóbica OSH, que es una viroporina y también tiene actividad para inhibir la apoptosis celular y permitir que el virus se replique con mayor eficiencia; la proteína G de anclaje, que
Sirve para que el virus se una de manera inicial a la superficie de la célula blanco y la proteína F que induce la fusión de la envoltura con la membrana celular. Por debajo de la envoltura está una capa de proteína, aquí representada en estos círculos azules, formada por la proteína M de matriz, y esto a su vez contiene a la nucleocápside, que consta del RNA genómico. Aquí tengo un esquemita. Es una cadena sencilla de RNA de polaridad negativa, en sentido 3', 5'. Codifica para 10 genes que dan lugar a 11 proteínas diferentes. Esto es porque el gen M2 tiene dos marcos de lectura. En los extremos se encuentran las regiones promotoras, líder y tráiler, que regulan la transcripción y la replicación del virus. Su longitud es aproximadamente de 15.200 nucleótidos. Este genoma está estabilizado y protegido por la proteína N o nucleoproteína, y también al ser un virus de RNA negativo necesita llevar a su propia polimerasa. Cada virión lleva su propia polimerasa, que es la proteína L, así como una proteína M21, que es un cofactor para aumentar la procesividad durante la síntesis de los mensajeros para que estos se produzcan de manera íntegra en toda la longitud. Este virus tiene tropismo por células epiteliales, principalmente ciliadas del tracto respiratorio, aunque también hay estudios en donde a partir de muestras de la región inferior se han observado macrófagos alveolares positivos para el virus, ¿sí? Entonces tenemos por lo menos dos poblaciones celulares blanco del virus. La proteína G interacciona inicialmente con moléculas como TLRA4, heparina, y también puede unirse al receptor de fractalquina, que es X3CR1. Una vez que está anclado a la superficie celular, interacciona la proteína F, aquí representada en verde, con el receptor específico que puede ser ICAM1 o también nucleolina. Esto promueve cambios conformacionales en la proteína F de fusión. Se fusionan la envoltura con la membrana celular y de esta manera ingresa a la nucleocápside al citoplasma, en donde comienza el proceso de transcripción. Cada gen da lugar a su propio RNA mensajero, ¿sí? Son 10 RNAs mensajeros que van a ser traducidos en los ribosomas, y el genoma tiene un intermediario de replicación que se llama antigenoma y tiene una polaridad positiva 5', 3'. Sirve de templado para copiarse muchas veces, y una vez que hay muchas copias de ese genoma, se ensamblan las partículas virales por debajo de la membrana plasmática para que las partículas virales gemen, y así es que se lleva el virus una porción de la membrana celular. Se transmite este virus a través de gotitas respiratorias, aunque también a través de aerosoles. Se ha visto que aquellos aerosoles con tamaños de 4 micras tienen virus con potencial infeccioso. Después de la transmisión, el virus tiene un tiempo de incubación promedio de 5 días, y a partir de aquí comienzan los síntomas, que pueden ser leves, moderados o graves. Los cursos de la enfermedad leves a moderados pueden presentar rinorrea, congestión nasal, fiebre moderada. No todos los pacientes desarrollan fiebre, pero bueno, hay algunos que sí lo presentan, y además una de las complicaciones cuando hay infección del tracto respiratorio superior es la otitis media. Hay pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar infección del tracto respiratorio inferior, o sea, hay diseminación del virus, de tal manera que se puede producir bronquiolitis o neumonía, asociados a tos, disneas, sibilancias e hipoxemia, y también los pediátricos pueden desarrollar tiros intercostales. La mayoría de los pacientes comienzan a resolver los síntomas después de los 8 días de que inician los síntomas. En ese momento, si se toman muestras para hacer pruebas moleculares, puede o no detectarse el RNA viral. Y si se detecta normalmente, es en menor cantidad con respecto al inicio de los síntomas. Así, la mayoría de los pacientes eliminan completamente la infección después de 21 días. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen algún estado de inmunocompromiso que pueden mantener la infección por tiempo prolongado, y se han documentado casos de más de 6 meses de infección. Entonces, estos son casos de infección crónica o persistente. ¿Cuáles son los factores que regulan
el espectro de la enfermedad entre si es leve, moderada, grave. En realidad, pues son varios asociados al hospedero, así como al virus. Entre los asociados al hospedero, que son los que se han estudiado más, están la edad. Sabemos, como ya mencioné, que los pacientes en los extremos de la vida son más sensibles y pueden cursar con formas graves de la enfermedad. Aquellas personas que tienen algún estado de inmunocompromiso, aunque también hay pacientes con comorbilidades que podrían desarrollar tormenta de citocinas, algo semejante a lo que ocurre con el SARS-CoV-2 y en ese caso por inmunopatogenia podrían desarrollar formas graves de la enfermedad. También aquellos pacientes con antecedentes de atopia que tienden a producir eh, citocinas tipo TH2, a veces no logran eliminar en tiempos cortos la infección y también los pacientes lactantes, pues si no reciben, los pacientes pediátricos menores de 6 meses, si no están bajo lactancia materna, podrían tener menor protección que los que sí. Y también hay otros factores de riesgo como la prematurez, enfermedades cardíacas o pulmonares congénitas e inmunodeficiencias congénitas que podrían precisamente inducir formas graves. Los factores asociados al virus pues son la carga viral. Hay estudios en donde se sugiere que entre mayor sea la carga viral, mayor riesgo de que sea la enfermedad grave, aunque hay estudios que se contraponen. También cuando hay infecciones con otros virus o con bacterias. Y hoy día nos preguntamos si el subgrupo entre sincicial A y B pueden provocar diferentes espectros de la infección o si pueden también participar las diferencias en genotipo y linaje viral. Ajá, bueno, entonces, dependiendo de estas características, su grupo genotipo podría haber cuestiones de gravedad cuando se asocian factores del hospedero como aquellos que tienen antecedentes de atopia o comorbilidades que podrían inducir tormenta de citocinas o en general inmunopatogenia. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en los pacientes pediátricos, en aquellos menores de 5 años, produce cada año este virus 33 millones de infecciones agudas del tracto respiratorio inferior, con 3.6 millones de hospitalizaciones y alrededor de 24,000 defunciones intrahospitalarias, aunque en la comunidad se calcula que estas defunciones suman más de 100,000. Aquí lo importante es que el 50% de las defunciones ocurren en el grupo de bebés menores de 6 meses. Entonces, ese es el grupo de mayor riesgo. Y también se ha visto que hasta el 40% de los pacientes con enfermedad grave queda con secuelas respiratorias. Algunos de ellos presentan entonces sibilancias o síntomas tipo asma. En cuanto a los adultos, como este virus no produce una respuesta inmune protectora a largo plazo, se ha visto que esta puede durar máximo 9 meses contra virus homólogos y heterólogos hasta 4 meses. Las infecciones son frecuentes. Y en los pacientes adultos, entre 31 y 65 años, el virus causa 30% de infecciones respiratorias, el 13.5% de las neumonías, y en individuos mayores de 60 años puede provocar más de 177,000 hospitalizaciones y 14,000 defunciones. Esto de acuerdo a estadísticas de Estados Unidos. Y también es el segundo agente más importante en exacerbaciones del asma y del EPOC. ¿Sí? Los rinovirus son los que ocupan el primer lugar. En cuanto a la epidemiología en nuestro país, bueno, tomé los datos de este artículo publicado en 2024, en donde vieron la prevalencia de los diferentes virus respiratorios con datos de pacientes del IMSS en el periodo de 2017 a 2023, encontrando que el sincicial respiratorio es el de mayor prevalencia en personas de todas las edades. Y la mayor carga de enfermedad ocurrió en los menores de 4 años. Sí, es algo que es congruente con los datos globales. También tenemos este artículo de 2017 de la doctora Wong, en donde se observó que el virus sincicial A prevalece en la población pediátrica como agente causal de neumonía y el sincicial B tiene una prevalencia mucho, mucho menor. El sincicial a nivel global en esta temporada 2024-2025 está
prevaleciendo sobre el sincicial B. Aquí tenemos estas gráficas de PAI en las diferentes regiones del mundo y tenemos al sincicial A representado en azul y vemos cómo en todos los casos es mayor su porcentaje. Sí, abarca más del 50%, aunque esto es algo dinámico. Hay semanas epidemiológicas en las cuales prevalece B y a veces esto se invierte con respecto a. Entonces, al final los números totales pues dan la sumatoria de que A prevalece sobre B. Es un virus estacional. Antes de la pandemia de COVID-19, pues veíamos, aquí están graficadas dos temporadas, 2018-19 y 2019-2020. Podemos ver los casos de hospitalización por cada 100,000 personas. Vemos cómo la transmisión comienza a finales de octubre, tiene máximo en los meses de diciembre-enero y disminuye la transmisión para ser prácticamente nula en el mes de abril. Aquí también está graficada la temporada 2020-2021, cuando todos estábamos con las medidas preventivas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. Y pues vemos que no hubo ningún caso detectado de COVID o eran mínimos en algunas regiones, sobre todo en algunos países europeos. Pero cuando estas medidas se interrumpieron, sobre todo el distanciamiento social, comenzaron a haber brotes atípicos, con transmisión en los meses de julio a septiembre. Entonces, este patrón atípico de transmisión del virus sincicial respiratorio se mantuvo en la temporada 2021-22 y para la 2022-2023, algo interesante, importante, es que la tasa de hospitalización aumentó de manera importante. Aquí podemos ver los máximos. Entonces, hubo casos pues más asociados a gravedad necesario, que necesitaban hospitalización. En las temporadas más recientes, las dos últimas, 2023-2024, graficada aquí en puntos, y 2024-2025, que está ya prácticamente terminó, ya empezamos a abrir, vimos que los máximos de transmisión pues ya recuperaron su patrón normal con respecto a la pandemia, al tiempo previo a la pandemia de COVID. Y bueno, esto es una noticia bastante favorable para toda la salud pública y pues la tasa de hospitalización también se ha visto reducida. Ante esta emergencia de el resurgimiento del virus en forma típica después de la pandemia o después del inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, se aceleró, digamos, la aprobación de vacunas. En el 2023, la FDA aprobó dos vacunas, la Arexvy y la Abrisvo. Arexvy está recomendada para personas mayores de 60 años y tiene una eficacia de 84%. Y Abrisvo está recomendada también para mayores de 60 años con eficacias mayores del 88% para evitar formas graves de la enfermedad con más de 3 síntomas. Y también es vacunación recomendada para mujeres embarazadas, que se recomienda la aplicación en las semanas 32 a 36 del embarazo para que la madre produzca anticuerpos. Estos sean transmitidos a través de placenta al feto y cuando nazca el bebé, pues tenga protección. Y se ha visto que la eficacia en los recién nacidos es de 82% durante los primeros 3 meses de vida y hasta 69% a los 180 días de vida. En este mismo año también se aprobó un anticuerpo monoclonal como inmunización pasiva, el nirsevimab, que tiene una eficacia de 70 al 80%. Este anticuerpo, pues, es el segundo utilizado en la clínica con respecto al palivizumab, que fue utilizado desde 1998 y tiene ventajas sobre el palivizumab en cuanto a su tiempo de vida media. Palivizumab tiene un tiempo de vida media de 28 días. Este prácticamente dura su efecto durante toda la temporada incisional, 4 meses aproximadamente, y además tiene mayor capacidad de neutralización, ¿sale? Y en el 2024, la FDA también aprobó esta vacuna Mrezvia, que está diseñada, bueno, es de Moderna, está diseñada con la plataforma de RNA mensajero y tiene una eficacia del 74%.
Estas vacunas están diseñadas con la proteína F, la difusión de la envoltura viral, en forma recombinante. Si quiero enfatizar en esto, este, pensemos, esta es la membrana del virus, la envoltura del virus, aquí está la proteína F y esta es la membrana celular. Cuando F interacciona con su receptor, F sufre cambios conformacionales que exponen el péptido de fusión, que es una secuencia de aproximadamente 20 aminoácidos hidrofóbicos que se insertan en la membrana celular. Cuando F sigue teniendo cambios conformacionales, se pliega sobre sí misma, acercando las dos membranas hasta que se fusionan, formando un poro, lo que permite el ingreso de la nucleocápside al citoplasma. F entonces tiene dos conformaciones. Uno, prefusión y otra segunda conformación, postfusión, antes y después de la fusión. Y se han identificado 6 sitios antigénicos en F que se nombran de 0 al 5, así con números romanos. Y se han identificado 2 sitios antigénicos, el 0 y el 5, que solamente se detectan en el estado prefusión. Y 0 es un sitio que induce la formación de anticuerpos neutralizantes de alta capacidad. ¿Sale? Entonces, por eso es que esta conformación era bastante de mucho interés para que sirviera como un inmunógeno y se buscó estabilizarlo a través de mutaciones para que sirviera como antígeno vacunal. Sí, entonces se introdujeron unas mutaciones, se introdujo un puente disulfuro y de esta manera se queda estable de esa manera para producir o inducir la formación de anticuerpos neutralizantes. Entonces, en el contexto de estas nuevas terapias profilácticas, es necesario realizar vigilancia molecular del virus para monitorear la circulación, en primer lugar, de los dos subgrupos y también de los linajes y estudiar el genotipo del virus. Esto también permitirá evaluar la efectividad de las vacunas y de los anticuerpos monoclonales que están autorizados para uso en clínica y para evaluar el impacto sobre la evolución del virus. De esta manera, pues se podrá monitorear si surgen algunas mutaciones de escape, cómo es la respuesta inmune en el grupo de personas vacunadas, si es necesario aplicar refuerzos, en qué momento y bueno, este conocimiento general. Por lo tanto, nuestro objetivo fue secuenciar genomas completos del virus inicial A que causa enfermedad en enfermedad respiratoria estacional, ¿sí? Entonces, para hacer ese estudio molecular a nivel genómico. ¿Por qué elegimos a Sincicial A? No es que no nos interese B, todo lo contrario, sino que como es el de mayor prevalencia, decidimos comenzar a trabajar con este virus. Cabe mencionar que el número de secuencias completas del virus sincicial era muy deficiente hasta mediados del 2022. En un artículo publicado en agosto del 24, reportan aquí el número de secuencias completas del virus desde 1956, desde su descubrimiento, hasta el 2022. Y vean que, bueno, había 300, 400 genomas completos y este número se incrementó después de la pandemia de COVID, cuando todas las plataformas de secuenciación se comenzaron a aplicar para estudiar el virus y se vio la importancia justamente de la virología genómica. Los países que contribuyeron principalmente con estas secuencias fueron Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y también tres países de Sudamérica, Argentina, Nicaragua y Brasil, ¿sale? Pero bueno, México no está incluido en esa lista. Entonces, propusimos un protocolo para secuenciar al virus incisional A través de la generación de amplicones, amplicones que abarcaran todo el genoma del virus para después mezclarlos, generar bibliotecas genómicas y llevarlos a secuenciación. Para generar estos amplicones necesitábamos un panel de oligonucleótidos o primers que nos permitieran a través de PCR en 2 pasos producirlos. Y este maestro en ciencias, Anthony Venancio Landeros, nos ayudó a hacer el diseño. Nos propuso un panel de 17 pares de primers
que abarcan desde el nucleótido 1 hasta el 15.181. O sea, prácticamente todo el genoma están incluidas las regiones promotoras. Y estos amplicones, el diseño de los primers permite la producción, la síntesis de amplicones que tienen un sobrelapamiento promedio de 281 pares de bases. Esto es para que al momento de hacer el ensamble del genoma, pues todo sea más sencillo y con menos error. Eh, este protocolo lo estandarizamos con un virus prototipo cultivado en laboratorio, la cepalón, que fue prácticamente el primer virus aislado de sincicial A. Este pues fue heredado por parte de la doctora Beatriz Gómez, que fue con quien inicié mi trabajo aquí en esta facultad y logramos sintetizar los 17 amplicones. Tenían los pesos o los tamaños esperados y también vimos que eran específicos porque cuando utilizábamos un RNA de células que no estaban infectadas, pues no había amplificación. Esto fue parte de la tesis de licenciatura del alumno Eber Martínez Alvarado. Y ahora, pues el desafío era probar que estos primers funcionaran para virus que circulan en la comunidad. Para, necesitamos para esto muestras de personas infectadas y establecimos una colaboración con el doctor Joel Vázquez del INER. Redactamos un proyecto, lo registramos en la facultad y el doctor nos sonó inicialmente 22 hisopados nasofaringeos de la temporada 2022-2023. El doctor Carlos Santiago Olivares nos ayudó a hacer la extracción de RNA y una vez que tuvimos el RNA de las muestras, estimamos la carga viral a través de RT-PCR tiempo real, determinando los CTs y después ese mismo RNA lo utilizamos para producir cDNA utilizando como primers hexámeros aleatorios. El cDNA se utilizó con el panel de 17 primers. Se generaron los amplicones que se mandaron al INER para la preparación de bibliotecas y la secuenciación por la tecnología o la plataforma de Oxford Nanopore. Entre las 22 muestras teníamos CTs que iban de 20.9 hasta 30, 30.1. Y también incluimos dos muestras de virus, de genoma de virus o de RNA extraído de células infectadas. Entonces aquí los CTs pues eran muy tempranos porque teníamos abundancia de ácidos nucleicos. Funcionó muy bien nuestro panel de primers. Logramos producir los 17 amplicones a partir de las muestras respiratorias, aunque algunos segmentos pues tenían baja abundancia. Aquí podemos ver este y que corresponde a esta región al final del gen F, inicio de M2, y esta región es parte del gen L. Entonces, L es muy variable, entonces era algo esperado en realidad. En cuanto a los resultados de la secuenciación, tuvimos buenos resultados. En cuanto a la profundidad, tuvimos valores entre 130 por hasta 200 por. Y la cobertura del genoma en porcentaje, pues fue mayor al 90% en la mayoría de las muestras. Aquí tenemos, por ejemplo, de trío de muestras que tienen CTs de 25.2 a 29.6 y la cobertura genómica fue mayor al 99%. ¿Sí? Entonces son muy buenos resultados, aunque sí tuvimos 3 muestras de baja cobertura, 76.2%, esta de 82 y esta de 89.5. Entonces, la ventaja de nuestro protocolo es que permite secuenciar muestras con CTs tardíos con baja abundancia del virus, y como podemos ver aquí, con CT de 29.6, casi 30, y la desventaja es que se tienen que preparar 17 reacciones, ¿no? Entonces es algo costoso en realidad y demanda tiempo, pero pues por lo menos tiene ventaja con respecto a lo que previamente se había publicado, porque la mayoría de los protocolos solamente permiten la secuenciación de muestras que tienen CTs menores o iguales a 25. Posteriormente, las muestras se analizaron por árboles filogenéticos utilizando muestras de las bases de datos de GSAID.
de la temporada también que coincidieran 2022-2023. Aquí tenemos nuestras muestras secuenciadas representadas en rojo, las de los hisopados, y en verde las de las muestras de los virus de laboratorio. El doctor Joel, utilizando la plataforma Nextclade, que es quien asigna los linajes a las secuencias genómicas, encontró estos linajes del sincicial respiratorio A.D.3, A.D.1, A.D.5.2 y AD.5.3. Entonces, estas fueron los 4 linajes que estuvieron circulando en la Ciudad de México en esa temporada. Esta es una lista de mutaciones que definen los linajes y que considera la plataforma Nextclade para ir asignando, de acuerdo a las secuencias completas, los diferentes linajes. Solo un ejemplo. Entonces considera mutaciones en G, en M21, etcétera. Es algo que ya está definido por parte de un comité de taxonomía específicamente del sincicial respiratorio que no tiene mucho tiempo que se consolidó. Y en el 2024 se publicó un protocolo mejorado, ya había sido publicado un protocolo para secuenciar sincicial A y B por parte de Wang. Y posteriormente este grupo de España lo optimizó para hacer PCRs múltiplex y secuenciar sincicial A y B simultáneamente. Ajá. Entonces, se obtenía la amplificación de todo el genoma de los dos subgrupos en solo 2 tubos de reacción, pero con muestras menores, con zetas menores a 25. Entonces, de nuevo, volvemos a protocolos que necesitan alta carga viral para ser eficientes. Y el doctor Joel utiliza este protocolo también para hacer secuenciación de las muestras de las temporadas 2023, 2024 y la subsiguiente. De esta manera, hoy día tenemos ya depositadas 227 secuencias completas del virus sincicial respiratorio, 136 pertenecen al subgrupo A y 91 al subgrupo B. ¿Sabe? Entonces, pues es la contribución que se ha hecho, están depositadas en la base de datos de GSAID y están disponibles para uso público, para hacer estudios de filogenia, como de este tipo. Entonces, se pueden construir árboles filogenéticos para estudiar la evolución del virus. Estos son todos los linajes que se han identificado hasta ahora del virus sincicial A. Esto es algo bien interesante. Aquí voy a hacer un zoom de esta temporada durante el encierro por la pandemia de COVID, como aquí podemos ver que la diversidad del sincicial A era baja, o sea, por la baja transmisión del virus con respecto a después del 2023. Ven ahorita toda la diversidad de sublinajes que han surgido. Y bueno, entonces, de la temporada 2023-24 tuvimos prevalencia del 68%. E identificamos linajes, el prevalente fue el AD1.5 y seguido del AD.5.2. Entonces, fueron 11 linajes diferentes del sincicial que circularon en esta temporada en la Ciudad de México. Con respecto a B, que se lograron secuenciar las 29 muestras, tuvimos solamente al linaje B.D.E.1, ¿sí? Solamente uno del linaje BD. Entonces, la diversidad del sincicial B es bastante menor con respecto a. Ahora, bueno, también nos interesaba estudiar las mutaciones no sinónimas en los genomas de esta temporada. En particular, secuenciamos 110, 70 eran de pacientes pediátricos, 40 de adultos, 81 pertenecientes a sincicial A y 29 a sincicial B. De todas las muestras, entonces evaluamos el número de mutaciones no sinónimas en cada una de las proteínas del virus, en las 11 proteínas que están codificadas por su genoma. Aquí cada columna en estos mapas de calor representa a una proteína diferente y cada fila representa a una muestra. Entonces aquí están las 81 muestras secuenciadas para sincicial A y las 29 para sincicial B. Y están agrupadas por grupos de edad: pediátricos, adultos y adultos mayores.
En la última columna tenemos el número de mutaciones totales por muestra o por genoma. Entonces tenemos un rango de mutaciones que van de 30 a 81 en el sincicial A y de 0 a 60 en el sincicial B. ¿Sale? Entonces, nuevamente, parece que el sincicial B es más estable que el A. En cuanto al número de mutaciones o porcentaje de mutaciones, que es la relación entre el tamaño de la proteína con respecto a las mutaciones totales, tenemos que la proteína de mayor variabilidad en sincicial A fue la G, con 48.4% de mutaciones, seguida de M22, ajá, y de SH. En sincicial B, esto coincide con respecto a G de mayor variabilidad, seguida de SH y de M22. Y haciendo el cociente de número de mutaciones totales de A con respecto a B, siempre fue mayor el número de mutaciones en A para todas las proteínas, excepto para la proteína de matriz. ¿Sí? Sería importante estudiar por qué razón la proteína M es más variable en sincicial B que en A. Eso sería pues un proyecto aparte. Ahora, nos enfocamos a las mutaciones en la proteína F por su relevancia en cuanto a ser el blanco de la respuesta inmune, así como de las vacunas, de la respuesta inducida por vacunas. Y encontramos, esta es la estructura general, los dominios que contiene la proteína F, una región señal, F2, F1, el péptido P27 que es escindido mediante el procesamiento intracelular de la proteína para que adquiera su conformación fusogénica, dominio transmembranal y citoplasmático, y encontramos un alto número de mutaciones en el péptido P27, en particular esta mutación T122A, que podría estar afectando, esta posición está dentro de una secuencia consenso para una proteína, para una glicosidasa, para una proteína, perdón, que glicosila a la región, al aminoácido en la posición 120. Ajá. Entonces, no es justo la posición para glicosilar, pero sí está dentro de la secuencia consenso y sí se ha estudiado esta posición y se ha visto que podría estar afectada a la glicosilación. Sin embargo, no tiene consecuencias para la capacidad fusogénica de. Ahora, encontramos también tres mutaciones en el péptido de fusión. Estas no han sido caracterizadas, entonces sí nos interesa saber si esto podría afectar la capacidad fusogénica de los virus. Encontramos tres mutaciones en la posición de unión del palivizumab, aunque son de muy baja frecuencia, pero aquí tenemos en Y la frecuencia, es decir, el número de muestras o genomas que tienen las mutaciones en las posiciones aquí graficadas. Ajá. Entonces aquí nada más encontramos un virus, un genoma con estas mutaciones. Entonces es de muy baja frecuencia. Y como, bueno, al ser de baja frecuencia se consideran polimorfismos naturales. Y también encontramos una mutación en el dominio antigénico 0, que también es el sitio de unión para el anticuerpo nirsevimab. Y en sincicial B encontramos tres mutaciones, una de muy alta frecuencia, prácticamente todos los virus la presentaban, y otras dos de baja frecuencia, y todas son en el sitio antigénico 0, en donde se une el nirsevimab. Sin embargo, esta posición en particular, la 206, se ha visto que cuando se altera sí puede disminuir, pero parcialmente la unión al nirsevimab. ¿Sabe? Entonces, estas regiones, estas posiciones van a ser muy importantes en cuanto al seguimiento para ver cómo es que se comportan ahora que ya se han aprobado en nuestro país, o por lo menos se aprobó la vacuna Abrismo en la población. ¿Sí? Entonces, hay que ver si ejerce alguna presión selectiva. En cuanto a la proteína G, aquí tenemos sus dominios: citoplásmico transmembranal, dos regiones altamente glicosiladas tipo mucina y una región central altamente conservada. Estas regiones pues son muy, muy variables y esto lo vemos aquí. Podemos ver muchísimas mutaciones, pero además
muchas de ellas tienen alta frecuencia. Sin embargo, este dominio central debería estar altamente conservado y sin embargo, encontramos tres mutaciones, ¿sí? Y este en particular está en una región que prácticamente no debería de estar cambiando. Entonces, nos interesa estudiar si podría tener alguna eh, consecuencia sobre la función de esta proteína. Y en CCCLB también encontramos esta mutación en la posición 198 que podría estar relacionada con la capacidad de neutralización. Bien, encontramos entonces mutaciones en todas las demás proteínas, sin embargo, ninguna de ellas está caracterizada funcionalmente. Sería importante estudiar aquellas ubicadas en las proteínas no estructurales porque son las de evasión de la respuesta inmune, las que amplifican o las que permiten que el virus se replique con mayor eficiencia. Y pues es cosa de hacer aislamientos y estudiar en particular esas regiones in vitro. Y bueno, las regiones antigénicas 0 y 2, la región 2 es el sitio de unión de palivizumab, presentan variación y es recomendable, como decía, dar seguimiento en el contexto de las nuevas medidas profilácticas y tenemos como perspectiva estudiar esas regiones. Ahora, nos preguntamos si el linaje viral está asociado con el tipo de respuesta inmune inducida por la infección, de tal manera que influya en la presentación clínica, ¿sí? Entonces, hasta ahorita se han hecho estudios sobre si el subtipo A o B puede tener consecuencias en cuanto a la presentación clínica, pero hay estudios que los resultados se contraponen. Y pues ya que tenemos genomas completos que pueden definir linajes con mayor resolución, quisiéramos saber si estos tienen efectos sobre la forma clínica. Eh, bueno. Nuestros objetivos entonces fueron evaluar la concentración de las citocinas TH1 y TH2 en hisopados nasofaríngeos, en los mismos que secuenciamos, y estudiar la relación entre las variables tipo de respuesta inmune, TH1, TH2, el subtipo viral, el linaje, la edad de los pacientes y si tienen o no comorbilidades. Para esto, hicimos cuantificación de citocinas en hisopados nasales. Esta lista, incluyendo estas tres que son citocinas tipo TH2 y otras más asociadas a respuesta inflamatoria. Esto lo hicimos a través de un sistema de perlas que en un mismo tubo detecta hasta 13 citocinas y esto se analiza por citometría de flujo. El kit permite la construcción de curvas estándar para calcular las concentraciones. De esta manera, hemos eh, evaluado muestras control de personas sin infección viral con respecto a quienes tienen infección por sincicial respiratorio A y B y encontramos estadísticamente significativas aumentadas todas las citocinas. ¿Sale? Entonces, todas ellas están aumentadas, aunque podemos observar que en algunos casos hay pacientes que presentan muchos niveles mucho mayores con respecto a otros. Nos preguntamos qué pasa con estos pacientes. Estos están infectados con sincicial A, con sincicial B. Eso es lo que hace la diferencia con este grupo y o tiene que ver el linaje. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que nos estamos preguntando ahora. Por lo tanto, estamos viendo en primer lugar si hay diferencia en la producción de citocinas con respecto a los subgrupos. Hemos encontrado hasta ahorita diferencia significativa estadísticamente en estas dos citocinas IL-2 e IL-12, aunque todavía necesitamos aumentar el tamaño de nuestra muestra para ver si hay mayor resolución en estas diferencias. Y es en lo que estamos trabajando. En la IL-13 no vemos todavía diferencia estadística, pero sí vemos una tendencia que las personas que tienen infección por sincicial B tienen mayores niveles. La mayoría de ellos tienen niveles de IL-13 mayores con respecto a la infección por sincicial, pero eso es algo que todavía necesitamos seguir estudiando. Entonces son los resultados preliminares y después vamos a buscar si hay relación con respecto a cada uno de los linajes que hemos encontrado en nuestras muestras. ¿Sí? Entonces,
Esos son los objetivos que tenemos hasta ahorita. Nuestros resultados últimos son preliminares, pero seguimos trabajando en ello. Entonces, estos son nuestros avances y no me queda más que agradecer al grupo de la doctora Ana Flisser, con quien he venido trabajando desde 2017, amigos, colegas, todos ellos, y el grupo del doctor Joel Vázquez del Laboratorio de Biología Molecular en Enfermedades Emergentes CIEPOC, quien ha sido un excelente colaborador y me ha enseñado que la colaboración es lo más valioso cuando hacemos investigación. También agradezco a la Facultad de Medicina por el presupuesto institucional, a DEGAPA por la asignación a través de PAPIT de financiamiento para este proyecto y con ACID o CECITI que nos dio financiamiento que está en curso también con el proyecto que tiene este número. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, doctora Bond. Muchas gracias. Le van a pasar el micrófono. Muchas gracias. Evelyn, pues muchas felicidades por el trabajo. Creo que Gracias. es bastante completo en cuanto a la respuesta inmune y todo eso. Nosotros durante la pandemia vimos una prevalencia de B importantemente. O sea, ¿qué crees que pudiera haber condicionado que B estuvo, o sea, fue yo creo que 90%, 10% B comparado con A? Y al siguiente año se nos cambió completamente la proporción, siendo A el más prevalente después de B. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, en la parte de la respuesta inmunológica de los pacientes, en las citocinas están como muy abajo los controles. Entonces ahorita nos preguntábamos qué controles se utilizaron, porque normalmente cuando hablamos de pacientes, pues siempre hay una respuesta y una variabilidad biológica muy importante. Entonces, pues hay veces que los controles nos salen con IL-6 elevadísimo porque igual y tienen un virus que están, que están incubando y que no se dan cuenta. Y entonces siempre nosotros también llevamos muchos años haciendo estudios de pacientes y citocinas en pacientes. Y pues siempre vemos así esa gran variabilidad. Sin embargo, aquí se veían todos los controles en cero. Entonces, pues nos llamaba un poquitín la atención esos, ¿no? Los controles, por ejemplo, el interferón gamma, IL-4, IL-2, Sí. TNF alfa, sobre Sí. todo TNF alfa interferón, o sea, como que siempre hay, e IL-10, como que siempre hay mucho movimiento en el nivel de citocinas. Ujú, Entonces nos llama un poquito la atención eso. ujú, Entonces, o sea, ¿en qué condiciones se tomaron las muestras para esos controles? ¿No? ujú, Bueno, por ahorita esos dos. ujú. En cuanto a la primera pregunta, es muy frecuente la prevalencia de sincicial A. Entonces, podría ser una explicación el que al estar expuestos con mayor frecuencia a sincicial A con todos sus linajes, pues la respuesta inmune pues si hubiera estado reforzando constantemente con mayor frecuencia que con sincicial B. Entonces, por eso, al interrumpirse las medidas preventivas contra SARS-CoV-2 y reiniciar la transmisión del sincicial respiratorio, pues el B pudo infectar con mayor facilidad a las personas que pues ya no tenían ese refuerzo contra este subtipo en particular, ¿no? A lo mejor, o sea, había refuerzo contra A, posiblemente estaba ahí presente todavía una baja respuesta inmune, parcialmente protectora, pero no contra B. O sea, ¿crees que haya una inmunidad cruzada de A contra B? No, no había B, no había B porque no se había estado reforzando, porque no había mucha transmisión de A en las temporadas previas a SARS-CoV-2. Y entonces, al reiniciarse la transmisión, pues B tuvo mayor facilidad de transmitirse porque no se estuvo reforzando la inmunidad contra este virus, contra este subgrupo en particular. Podría ser una causa. Ujú.
Y con respecto a lo de las citocinas, los pacientes que consideramos controles negativos, en esta ocasión solamente tenemos 24 muestras como controles negativos hasta ahorita, provienen de personas que fueron negativos para infección viral. Llegaron al INER, pero cuando llegan los pacientes con características de infección respiratoria, se les corre un panel por PCR para evaluar que son 18 virus respiratorios y como 6 bacterias y fueron negativos para todos los virus. No tengo el dato, parece que fueron negativos incluyendo para las bacterias. No sé si tendrían, por ejemplo, algún problema asmático, etcétera. Y fueron negativos. Entonces, eso es lo que nos dieron ahorita y nos funcionó bastante bien. O sea, efectivamente, anteriormente habíamos tenido unos controles negativos que tenían altos niveles de IL-6 y la IL-6 y la IL-8 siempre estaban presentes. Ujú. Y bueno, aquí también vemos eso, ¿no? Pero son pocos y en baja cantidad, pocos pacientes y en baja cantidad de IL-8. Ujú. Sí, porque en ese caso, o sea, habría que ver la parte técnica, ¿no? Que tal Ujú. vez por alguna razón está bajando demasiado los controles. Sí. Y, o sea, porque normalmente tiene una distribución como la IL-8, como Ujú. dices, ¿no? Sí, el asunto es que esto lo corrimos simultáneamente. Todas las muestras, los 26 hisopados de controles, se corrieron simultáneamente. Entonces, esto se comporta así, mientras que las otras citocinas tienen otra conducta. Y en Pero lo tu, podemos repetir y de hecho todo está así, también para repetirse, porque también es algo que nos ha llamado la sí, atención. Sí. igual valdría la pena porque un Ujú, revisor te va a decir, a ver, como que controles todo cero. Pues, no. ujú. O sea, son pacientes, sobre todo si llegan al INER por síntomas, Claro, pues llama la atención que estén tan planos todos, ¿no? Y que todos sí, salgan en cero. sí. Y en tu mapa de calor donde hablas sobre las mutaciones de la polimerasa y de Ujú, G y de todo eso, ujú, la verdad es que está súper interesante ujú. este mapa de calor, porque entonces ves que justamente todas las mutaciones están en G, que ya es algo que ya Sí, estaba descrito, pero y en L. O ujú, sea, llama la atención muchísimo que en L, o sea, ujú, tiene muchísimas mutaciones, ¿no? ujú. Entonces, pero cuando haces tu tabla, ahí no pones a L como que haya tenido tantas mutaciones, sino Sí, pones como que G es el que tiene mayor cantidad de aquí mutaciones. sí son muchas. De hecho, en número total son más mutaciones con respecto a las encontradas en otras proteínas. Sin embargo, como es una proteína muy larga, al hacer la relación entre este y este número de mutaciones, el porcentaje es menor con respecto a G. Ajá. Ok. Aquí estamos considerando el tamaño de la proteína, de la enzima. Sí, pero en número total sí tiene más mutaciones que G y que cualquier otra proteína. Pero esto es algo que es congruente con otros artículos. Ya justo después de la pandemia de SARS-CoV-2, o bueno, todavía seguimos en pandemia en realidad, pero sí se han hecho ya secuenciación completa de sincicial y visto el número de mutaciones en L y coincide con esto. Sí, y estos solo son mutaciones no sinónimas, están todavía las sinónimas. Y como el doctor Lascano ha dicho en muchas ocasiones, no puede ser que cambie la secuencia de la proteína de la polimerasa viral, pero aún así su estructura, su conformación sigue siendo la misma de tal manera que su actividad no se modifica. Aún así, sería importante evaluar si estas mutaciones, porque encontramos muchas en la región o en el dominio de actividad de polimerasa, porque también tiene los otros dominios de metilasa y demás, ¿no? Entonces, en donde tiene la actividad de síntesis de ácidos nucleicos, es en donde se localizan el mayor número de estas mutaciones. Entonces, valdría la pena por ahí hacer algún modelamiento in sílico para ver si esto pudiera afectar su actividad funcional. A lo mejor no inhibiendo, porque si este virus provocó enfermedad en un paciente que llegó al INER, más bien podría ser que tenga mayor capacidad para replicar, ¿no? Sí, y Ujú, por último, ya para dejar el micrófono, ujú. un estudio que hicimos también con, bueno, de 20, ¿qué fue? 20,
Bueno, en otros estados, lo que se ha encontrado de sincicial respiratorio es B punto no sé qué, o sea, Ujú. pero es B. Eso es en otros estados, en Colima, en Guadalajara y en San Luis Potosí. Entonces está interesante, igual y deberíamos de unir fuerzas para hacer Sí, un solo reporte de todo esto. sí, porque es probable que, pues, geográficamente Hay vaya. diferencias. Ajá, exacto. Entonces, quienes están más pegados a Estados Unidos tienen un cierto patrón de linajes, mientras los que estamos al centro y hacia el sur, pues haya una circulación bastante diferente de virus y también la parte clínica, pues, esté eh, modificada, ¿no? Ujú. A usted. Hola, ¿qué tal, Evelyn? ¿Cómo Hola. estás? Bien, muchas felicidades por la presentación. A mí Pues, lo que llamó mucho la atención fue justo en esta diapositiva, en donde una proteína pequeña como la M2 eh, presenta tantas mutaciones y que en porcentaje es el segundo lugar, ujú. ¿no? Entonces, a mí, vaya, mi atención se fue hacia allá. Eh, qué idea tienen con la M2 al respecto de, escuchaba que sistema respiratorio A tiene mucho esta situación, ahí se logra ver, y que no parece tan importante, por si es el tercer lugar, ¿no? En el caso de B. Entonces, qué han visto alrededor de esa proteína? Algo particular que, bueno, yo anexo y que me acordaba de ese artículo, es un Journal Virology del 2017 en donde justo esta proteína M2 tiene una capacidad muy importante del virus de metaneumovirus, o sea, no de sincicial, sino de meta, que tiene una gran capacidad de regular la producción de interferón alfa, particularmente en las plasmacitoides. Es muy importante, se pega a IRF7, ¿no? Entonces, en ese mecanismo es muy importante cómo regula esa. ¿Aquí han visto ustedes algo de eso? Mm, mm. No, de hecho, o sea, lo que es estándar acerca de la función de M22, pues es su papel sobre el cambio de la actividad de la polimerasa de replicación, de transcripción a replicación y hasta ahí. Funcionalmente, sí se ha visto que también tiene acumulación de varias mutaciones. Esto no es único de nuestros resultados, pero funcionalmente no se ha caracterizado. No es una proteína realmente poco estudiada. De hecho, creo que aparte de FG y L, la que más he estudiado es SH. Y no las no estructurales, más bien en cuanto a función, no tanto en cuanto a secuencia, pero no se sabe más allá, no lo tengo ahorita presente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Quisiera darle, doctora, su reconocimiento y dice su constancia a la doctora Evelyn Rivera Toledo por su participación en el seminario Doctor Pérez Palacios de la División de Investigación con la ponencia Estudio del genoma del virus sincicial respiratorio, relación con el tipo de respuesta inmune inducida en pacientes con enfermedad respiratoria. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. A Es usted, un doctor, gusto, ¿eh? muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues damos por finalizado este seminario. Gracias. Gracias.